Roger Stone es conocido como una persona cercana a Trump, quien en su momento fue encarcelado por no delatar a Trump. Roger, autor de varios bestsellers, especialista en campañas electorales, investigador y ahora también bloguero. Recientemente publicó un libro titulado El que mató a Kennedy y acusa a Lyndon Johnson de organizar ese asesinato. Lyndon Johnson, por supuesto, era el vicepresidente de Kennedy y se convirtió en presidente después de su muerte. Ayer fue el cumpleaños de Johnson y el libro tuvo un gran impacto en la prensa. Lyndon Johnson es la persona que tenía el mayor interés personal en el asesinato de John F. Kennedy. Como dicen en latín, cui bono, a quien beneficia. Johnson estaba al borde de ser acusado de corrupción masiva en dos grandes escándalos, el escándalo de Bobby Baker y el escándalo de Billy Solestes. Él estaba a punto de ser excluido de la lista para 1964 y enfrentaba cargos criminales. Por eso atrajo a John F. Kennedy a Texas. Por eso dominó la ruta del cortejo. Y precisamente, Por eso presentó pruebas, usando testimonios, pruebas de huellas dactilares y la política profunda de Texas para llegar a dos conclusiones. Es imposible que Lee Harvey Oswald fuera el tirador. Es imposible que actuara solo y también hubo varios tiradores. ¿Cómo lo establece el nuevo documental de Paramount? ¿Qué vieron los médicos de Parkland? Por cierto, es excelente, pero el tirador exactamente, desde el sexto piso del edificio del depósito de libros escolares de Texas, esa persona se llama Malcolm Mac Wallace. Lo sabemos porque Wallace dejó sus huellas dactilares confirmadas por los Rangers de Texas en las cajas de cartón en el llamado Nido del Cuervo. No menos de 6 testigos diferentes ven a una persona que coincide con la descripción física de Wallace en la ventana del sexto piso, es decir, de complexión media. de complexión media, él Era un experto tirador veterano del cuerpo de marines Más tenía una calificación mucho más alta como francotirador que Lee Harvey Oswald. James Carr es al menos uno que lo ve huir del edificio tras el asesinato. Ya expuse mi punto de vista en eso. libro. El hombre que mató a Kennedy, el caso contra LB Heche, pero te agradezco que lo hayas mencionado. Yo. Por cierto, no sabía que el viaje de Kennedy a Texas fue organizado por Lyndon Johnson. Bueno, y las historias entonces con las que nos alimentaban, por supuesto, no dejaban dudas de que eran falsas. Como que Oswald sabía dónde meterse para no ser visto, que era un excelente tirador que recibió la misión casi de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del KGB y todo lo demás. Y luego matan a Oswald, luego matan al hombre que lo mató. Y luego al hermano de Kennedy que iba a postularse para presidente con el lema: encontraré al asesino de mi hermano. Stone escribió el libro después de que aparecieron nuevas pruebas. Se descubrieron testimonios que habían sido ocultados. Y Dallas, quien al parecer, por encargo de Lyndon Johnson, organizó, por así decirlo, todo el asesinato, luego encabezó el comité de investigación. Y de alguna manera, todo esto me recuerda a un pasado muy reciente, el pasado con el empeoramiento hacia Trump. ¿A ti no te lo recuerda? Y con la participación indirecta y evidente del FBI, la CIA, posiblemente la Agencia de Seguridad Nacional y una figura muy parecida a Obama. Los señores Clinton tienen un historial de amigos, enemigos, empleados, guardias y especialmente de aquellos que iban a testificar en su contra en la corte, que murieron en circunstancias poco claras o supuestamente se suicidaron. Parece mucho que fuimos gobernados por los mafiosos Clinton, el bandido Obama y el ladrón Biden. La verdad, ni siquiera sé qué o quién de ellos es peor. Parece que todos son peores. Todos y cada uno de ellos. Así son las elecciones honestas del héroe del pueblo y el tribuno que encabezará nuestra república. ¿Cómo llegamos al punto en que en todos lados, como dicen en Rusia, donde sea que escupas? Y Lyndon Johnson, el mismo Kennedy, no quiero hablar mal de un hombre asesinado, pero ese sí que era un hijo de puta, por decirlo suavemente. Así que solo su victoria sobre Nixon ya dice mucho.
Quizá solo el bendito Carter no es un desgraciado. Bueno, entonces es un tonto. Me refiero a sus decisiones y acciones durante y después de la presidencia. O es un tonto, o un desgraciado, o un loco, por cierto. Siempre hay una tercera opción. Solo que un loco es como un tonto al cuadrado. Sí, hay que cambiar algo en nuestra constitución para que estas personas no puedan tener tanto poder, tanta influencia en nuestras vidas. Roger Stone conoce a Trump desde hace como medio siglo. Son amigos. Él acaba de pasar una semana en Washington asesorando a Trump y a su gente. No dice por qué motivo, obviamente, pero cuenta otras cosas interesantes. Durante los 50 años que lo conozco, especialmente desde que se metió en la política, mi política siempre ha sido no discutir los detalles de mis conversaciones con el presidente, ni en persona ni por teléfono. Por eso no pienso hacerlo ahora, salvo para decir que está de muy buen humor. Él tiene un increíble sentido de urgencia, sabe que solo tiene 4 años para cambiarlo. Incluso, Él está sorprendido por el nivel de corrupción y el nivel de hipocresía que rodean todo el engaño sobre la conspiración rusa. Y aquí es donde realmente aparece John Bolton. Bolton, siendo asesor de seguridad nacional, convenció a Trump en septiembre. Supongo que fue en el año 2012 o 2020. No desclasificar los documentos sobre la operación Crossfire. Harry Kate, convence. Lo de que las vidas de nuestros empleados de las agencias de inteligencia estarán en riesgo lo convence de que esto revelará las fuentes y métodos de nuestras agencias de inteligencia. Y varios de nuestros aliados extranjeros que estuvieron involucrados en esta conspiración también se pronuncian, especialmente los británicos. Las personas que realmente existen y que están protegiendo son ellos mismos. Y estos documentos ahora han sido valientemente desclasificados. Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, y vemos de primera mano el nivel de esta conspiración. Ante todo, sabemos que Hillary Clinton, Hillary Roten Clinton, como la llaman, aprobó específicamente la operación para crear esta narrativa falsa sobre la injerencia de Rusia en las elecciones para desviar la atención de la ilegalidad de su uso del servidor de correo. Para mí, lo más novedoso fue que Bolton, trabajando para Trump, lo convenció de no hacer públicos los documentos sobre el engaño. Bueno, Russiagate, eso de Russiagate, Dios, no puedo recordar exactamente cómo lo llaman. Bueno, ahora, por así decirlo, todos lo llaman Russiagate. Y ahora resulta que se estaba cubriendo su propio trasero. Ese tiempo, Como sabes, Steven, ella borró 33,000 correos electrónicos que hoy están citados. Además, para cuestionar la legitimidad de la presidencia de Trump y aumentar las probabilidades de su destitución ilegal. En un golpe de Estado. Entonces, El expediente Steele, pagado y fabricado por encargo de Hillary Clinton, fue obligado a ser incluido en la evaluación de inteligencia presidencial como justificación, como una causa probable para iniciar la operación Crossfire Hurricane por James Comey. Él sabía que era falso, John Brennan también lo sabía. Esa información también se utilizó como parte de la justificación, el testimonio de Robert Mueller, quien claramente no estaba en su sano juicio. En realidad, solo lo usaron como un testaferro. Y ahora también sabemos, gracias a Tulsi Gabbard, que no hubo ningún hackeo en línea al Comité Nacional Demócrata ni por los rusos ni por nadie más. Además, otra noticia más. El Partido Demócrata basó sus acusaciones contra Trump en que los rusos, bueno, Putin sí, se metieron con ellos, Putin se metió con ellos. En el servidor del Partido Demócrata copiaron los materiales y se los entregaron a Trump. Y la gente de Trump empezó a usar esos materiales. O sea, claramente hubo una colusión entre el Comité de Seguridad del Estado y la campaña electoral de Trump. Pero resultó que ni los rusos ni nadie en absoluto hackearon nada en el Partido Demócrata. Todo eso fue inventado para crear la impresión de que Trump y Putin están conectados por una misma cadena, cuerda o hilo.
Algunos tontos en los medios aún quieren discutir esto. Ellos creen que es verdad solo porque John Brandon lo afirma. Lo cual, por supuesto, No lo hace verdad, no hay ninguna prueba de eso. De hecho, las pruebas forenses he estudiado las pruebas que el juez no me permitió presentar en mi propio juicio, realizadas por Bill Binney, reconocido experto en contrainteligencia en el campo, La información demuestra que los materiales robados del Comité Nacional del Partido Demócrata fueron descargados en algún dispositivo portátil y sacados por la puerta trasera, probablemente por Seth Rich. Les recuerdo, Seth Rich, al parecer, estaba en contacto con Wikileaks y copió para ellos cierta información sobre Hillary y el Partido Demócrata. Y fue asesinado de un disparo por la espalda, regresando del trabajo. Y regresaba del trabajo en la oficina central del Partido Demócrata, un disparo por la espalda. De esta manera, Bolton juega un papel clave en la conspiración rusa, pero la razón del allanamiento en su casa y oficina es que, al parecer, guarda estos documentos secretos en violación de la ley. Se los llevó consigo cuando se fue, a diferencia de Donald Trump, quien según la ley federal tiene derecho a tener cualquier documento que desee. Aquí hay un poco de ironía. La jueza que tomó esta decisión fue Amy Berman Jackson, una jueza corrupta que llevó mi caso y el caso de Paul Manafort. Cuando el acceso de Bill Clinton a documentos secretos fue impugnado en la corte, ella dictaminó que Clinton, como expresidente, puede tener cualquier documento que quiera, incluyendo documentos secretos que Bill Clinton dejó en una caja de calcetines, en su casa en Chappaqua, Nueva York. No estoy seguro, pero sé con certeza que Stefan Halper, quien recibió más de $1 millón del FBI y la CIA para crear toda la farsa de la conspiración con Rusia, también es uno de los amigos más antiguos y cercanos de John Bolton. ¿De dónde lo sé? lo sé, yo Participé en un juego de póker itinerante con ambos en Washington, Distrito de Columbia, cada semana cuando Ronald Reagan era presidente y George Bush padre era vicepresidente, así que son cercanos. El papel de Halper nunca se había revelado por completo, aunque ahora se ha revelado gracias a estas desclasificaciones. No puedo dejar de notar La minuciosidad, la ponderación muy cuidadosa desclasificación. de estos documentos. Se ha invertido mucho pensamiento en prepararlos para el público estadounidense en un orden comprensible. Ahora, como sabes, Steven, ella lidera un grupo que revisa documentos clasificados sobre los resultados de las elecciones de 2020. Y Stephen Halper es un nombre nuevo para mí. El amigo de Bolton recibió $1 millón, como dicen, por crear el Russiagate. Oh, Russiagate. Alguien tenía que inventar todo esto, ¿verdad? El guión que luego toda la corte real se apresuró a ejecutar. Ese alguien resultó ser un amigo cercano de Bolton. Así son las cosas, como dice el dicho. Esto es porque Bolton tiene varios documentos secretos y creo que trabaja como agente extranjero para Qatar. Creo que él está registrado conforme a la ley de registro de agentes extranjeros, así que es una combinación muy mala. La posesión de documentos secretos que legalmente no tienes derecho a guardar y poseer, así como la representación de un Estado extranjero. Creo que él participó en el engaño de la conspiración rusa, pero no al nivel de John Brennan, James Comey, Susan Rice, el general James Clapper. Creo que todos ellos enfrentan cargos de conspiración con el objetivo de cometer traición. Creo que todos ellos finalmente serán juzgados, probablemente en Florida. Como se trata de una conspiración en curso, uno de los actos más recientes, por supuesto, es la redada en Mar-a-Lago, que forma parte de la misma conspiración. Por eso son malas noticias para el Estado profundo. El juicio no se llevará a cabo en Washington, donde ellos controlan a todos los jueces y tienen garantizado un jurado amigable. El juicio se llevará a cabo en el sur de Florida, donde tendrás un juicio justo y un jurado razonablemente equilibrado. Te lo explico. El juicio debe realizarse en el lugar relacionado con el delito. Pero en Washington, casi todos los jueces de los demócratas están comprados o bajo su control. Además, es muy difícil encontrar jurados neutrales. Es una ciudad que está llena en un 95% de liberales azul celeste.
Pero como el FBI fue a Florida, a Mar-a-Lago, a registrar a Trump, ¿recuerdan toda esa historia, el olvido con la policía, con las armas automáticas y todo eso? Al presentar una demanda por este evento, por ese viaje, luego se puede adjuntar todo lo demás a ese caso. Es una jugada inteligente. Se les acabaron completamente las ideas, o tal vez no, tal vez sus ideas están mejor representadas por Sojiri Mamdani o Brandon Johnson, el alcalde de Chicago. Vamos a recortar el financiamiento de la policía, vamos a abrir las cárceles, soltar a todos, vamos a eliminar la fianza en efectivo, todo gratis, transporte gratis, atención médica gratis. ¿Y quién pagará por eso? ¿Escucharon lo que dijo Mamdani? La gente blanca va a pagar por eso. Eso fue lo que dijo. No yo no lo dije, él lo dijo. Lo haremos aumentando los impuestos a la gente blanca. No es sorprendente que los blancos en Nueva York, en los barrios acomodados, sean precisamente quienes votan, hacen campaña por él y además financian su campaña electoral. Y los blancos en la televisión y en Internet lo apoyan fervientemente o con mucho entusiasmo. Explícame, ¿cómo es posible llegar al punto en el que haces todo lo posible para ayudar a una persona que si obtiene el puesto al que tú le ayudas a llegar, te quitará tus bienes, tu dinero y pondrá a violadores, asesinos, ladrones, prostitutas y drogadictos a vivir cerca de ti? Bueno, obviamente sí se puede. Y ellos lo entienden. Lo importante es que no es como si ellos no entendieran, como en 1917 en el Imperio Ruso, que no sabían lo que iba a pasar. Pero aquí ya todos lo entienden y aún así siguen adelante. ¡Hurra, hurra! Bueno, no solo las principales figuras del Partido Demócrata, sino también el siguiente nivel. Alcaldes, varios miembros del Congreso, gobernadores, es decir, aquellos de los que luego se elegirá el próximo Politburó. Adam Schiff mintió sobre la hipoteca. Puede sentarse con esa tonta de Kristen Welger y negar que lo hizo, pero es evidente para todos que sí lo hizo. Estas élites liberales se están volviendo locas porque las hacen responsables. Pensaban que la ley no les aplicaba, que estaban por encima de ella, pero mi verdadero. Lo sorprendente es que cuando le preguntan a Schiff, él responde, no, eso es mentira, todo es inventado. Hablas de algo como la farsa de la conspiración rusa. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurrió eso? Sí, mi favorito es Donald Trump, quien inventa esa información sobre mí para desviar la atención de Jeffrey Epstein. Amigo, tú firmaste todo. Los documentos, eso. Mentiste, decías representar a California, pero vivías en Maryland. No entiendo cómo intenta relacionar esto con que Trump lo obligó a hacerlo. Bueno, además, ya, siendo honesto, yo estoy a favor de la divulgación total sobre Jeffrey Epstein, porque eso sería extremadamente incómodo para Bill Clinton. Él salía con chicas de 16 años en la isla. Revisa el testimonio bajo juramento de Virginia Roberts Giuffre, todo eso está dicho ahí bajo juramento. Revisa el manifiesto de la Administración Federal de Aviación. Escribí sobre esto, Steven, en mi libro La guerra de los Clinton contra las mujeres, capítulo 7, Orgía en la isla, manifiesto de la Administración Federal de Aviación. Debes ver quién voló a la isla. Me detuve. Para llamar su atención, Roger Stone escribió un libro llamado Los Clinton contra las mujeres o La guerra de los Clinton contra las mujeres. Así es, lo recomiendo. George Mitchell, líder de la mayoría en el Senado. Hace poco esto fue interesante. Donald Trump invitó a Roger Clemens, un famoso lanzador, a la Casa Blanca. Roger Clemens no ingresó al Salón de la Fama del Béisbol por una investigación del senador George Mitchell. Ahora sabemos que debimos investigar por qué Mitchell fue a la isla de Epstein 14 veces y qué hizo allí. Vaya, ¿acaso a los Clinton no los citan para que hablen de esto en octubre ante el Congreso? Aunque, desde un punto de vista histórico, los republicanos en la Cámara de Representantes intentaron citar con una orden judicial al expresidente Gary Truman, les dijo que se metieran eso por donde pudieran, veamos cómo les va. Por otro lado, si se niegan a testificar, lo que les dirán es que ahora pueden presentarse y ejercer sus derechos. Por la quinta enmienda eso no se verá muy bien, ya yo mismo lo he hecho. Pero, sinceramente, Me acogí a la quinta enmienda al preguntar sobre 6 cosas. de enero, no. Porque yo estaba ahí, no porque supiera algo. Que yo hubiera hecho algo mal, pero vi como unos pervertidos raros como Adam Schiff y Eric. Suave la distorsionan. Tus palabras. Delito procesal. No pensaba repetir esa situación.
Bill Clinton, siendo un expresidente importante, ¿por qué no responde cuántas veces fue a la isla? Díganos específicamente sobre las dos chicas de 16 años que Jeffrey Epstein trajo para su entretenimiento. Por cierto, creo que encontrarán la manera de que Clinton no tenga que ir a declarar al Congreso o llegarán a algún tipo de compromiso, como responder desde casa y quizá ni siquiera en persona, sino grabar un video con sus respuestas. Bueno, algo así. El presidente Trump sigue creciendo, obteniendo sus mejores índices de aprobación de todos los tiempos. ¿Por qué cree que es así? ¿Es simplemente porque les gusta a alguien que hace que América sea segura de nuevo, que se sienten cómodos cuando la policía y la Guardia Nacional protegen a los niños y a las mujeres? ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Creo que eso es parte de esto, Steven, pero lo más importante, como siempre, es la economía. Recuerden lo que nos decían, si Donald Trump endurece las negociaciones arancelarias con nuestros socios, la inflación subirá, el desempleo aumentará, el mercado de valores caerá y el país estará en catástrofe. Nada de eso sucedió. Dos medidas que la Reserva Federal debe usar para determinar si debe bajar las tasas de interés. Esos son la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Ambos indicadores hoy están por debajo o en el mismo nivel que en las últimas 4 veces que la Reserva Federal bajó las tasas. Ahora Jerónimo Powell es político y abogado, no economista. Por cierto, alguien debería revisar sus hipotecas, porque posee cientos de propiedades inmobiliarias. Pero además, De eso bajó las tasas para intentar ayudar a Joe Biden a ser reelegido. Cuando dejaron de apoyar a Joe Biden, volvió a bajar las tasas para intentar ayudar a Kamala a ser elegida. Fracasó. Pero ahora, como digo, el nivel de inflación y el nivel de desempleo están igual o más bajos que cuando él consideró necesario bajar las tasas antes. Entonces, ¿por qué no baja las tasas ahora? como en cuanto a Lisa, Cuando suspendan a Lisa Cook, ¿el juez la apoyará? Cuando tipos como Mark Werner, un multimillonario que se hizo rico con los teléfonos móviles, compran la gobernatura y un lugar en el Senado. Por cierto, él también será llamado ante el gran jurado por los asuntos rusos. Creo que hay una probabilidad razonable de que también lo acusen. Cuando él dice que eso es inconstitucional, que tiene derecho absoluto, eso no es verdad. El presidente puede despedir a los miembros del Consejo de la Reserva Federal por causa justificada. Honestamente, en lo que espero, Esteban, es en la completa y definitiva derogación de la ley de la Reserva Federal. No necesitamos la Reserva Federal, es un banco privado. No necesitamos un banco privado que le diga a los estadounidenses, es decir, a la gente, cómo debe regularse la economía. aquí hubo muchas cosas que hay que explicar. En primer lugar, en Estados Unidos hay una organización muy extraña llamada Reserva Federal. Fue creada por el presidente Woodrow Wilson como un regulador financiero para asegurar la estabilidad del sistema financiero del país. Y Wilson era lo que en ese entonces llamaban, y creo que ahora también, un liberal progresista, e intentaba reformar el capitalismo. Al quitar la iniciativa y la libertad a los empresarios privados, Wilson se llamaba a sí mismo socialista en cierto sentido, y en cierto sentido probablemente también comunista, sí. O sea, es como el equivalente a nuestro actual Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez y otros que exigen control social sobre los dueños de negocios. Eso hizo Duccio Mussolini en Italia, luego Hitler lo imitó en Alemania y Roosevelt Franklin, Delano Roosevelt, intentó hacerlo en Estados Unidos, pero no lo logró. Wilson promovía estas ideas 20 años antes que Mussolini, 20 años antes que Mussolini. De hecho, incluso antes de la Revolución Marxista en Rusia, la Reserva Federal fue creada como una herramienta para controlar los mercados financieros, los productores y demás, y demás. La Reserva Federal se creó para controlar los mercados financieros. Es interesante que los dueños de los bancos, los oligarcas de aquel entonces, se convirtieron en los propietarios de esta poderosa máquina. Los bancos más grandes de Estados Unidos ahora son Morgan Chase, Bank of America, Citi y Wells Fargo. Todos ellos poseen acciones en la Reserva Federal. Eso significa que bajo ninguna circunstancia esta organización hará lo que necesitamos tú y yo.
o sea, a la población, y siempre hará lo que necesitan los bancos. Y estos bancos privados, regulan nuestra vida. ¿Cómo les conviene eso a ellos? Actualmente hay una crisis entre Trump y la Reserva Federal. Aunque Trump busca mejorar las condiciones para los ciudadanos, la Reserva Federal lo obstaculiza y se resiste constantemente. Recientemente atraparon al jefe de la Reserva en un gran sobreprecio. Están construyendo un nuevo edificio para ellos, con literalmente 1.000 millones de sobreprecio. También están investigando a otra de las miembros de la junta directiva de ese banco. Creo que son 12, los llaman directores. ¿Y en qué la atraparon? Lo mismo que con Schiff y con esa tal Fanny, como se llame. Ella también engañó al gobierno al obtener préstamos para bienes raíces. Trump en realidad quiere cerrar ese feo tumor en el organismo de nuestro país. La llevo a la Reserva Federal. Muchos economistas creen que la Gran Depresión de los años 20 y 30 del siglo pasado ocurrió debido a la intervención de la Reserva Federal en las relaciones de mercado en el mercado financiero de Estados Unidos. Bueno, al igual que con las tarifas como mencionaste, vi un tuit en los medios de izquierda ayer. Si Donald Trump despide a Lisa Cook, el mercado de valores caerá como nunca antes lo hemos visto. Vamos, solo despidieron a una persona de la Reserva Federal. Aquí está. ¿En dónde está la importancia? Hoy, si la Reserva Federal votara para bajar las tasas de interés, con Lisa Cook en la mesa, habría sido 5 contra 4. En cuanto Ella sea reemplazada. o cuando Powell será reemplazado en abril al concluir su mandato. Habrá 5 votos contra 4 a favor de bajar la tasa de interés. Si las tasas de interés bajan, el mercado de valores no se va a desplomar, el mercado de valores va a subir. la actual junta directiva de la Reserva Federal ha hecho todo para que ganara Biden, luego Kamala, y ahora para que los planes de Trump no tengan éxito. Hacen todo lo que pueden. Ahí hay 10 personas más chairman, más el presidente, de los cuales 4 son personas normales, en mi opinión. Sí. Pero volvamos a Kennedy y a Lyndon Johnson. Lyndon, en su tiempo, era considerado el presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos de América. Quizá ahora Obama, Clinton o Biden lo hayan superado, pero en ese tiempo él era el mayor corrupto. Incluso Kennedy, bueno, él mismo era amigo de la mafia, un deudor, por así decirlo. Según los datos conocidos hoy, su victoria sobre Nixon fue parecida a la victoria de Biden sobre Trump. Con la mafia italiana, que a gran escala, simplemente a gran escala, cambiaba cajas de boletas en Nueva York y en Nueva Jersey. Así que incluso un corrupto, un bandido corrupto, o bueno, bandidos corruptos, los hermanos Kennedy decidieron entregarlo. Y Lyndon no quería pasar los próximos 100 o 120 años en la cárcel. Y sí, entonces John Fitzgerald Kennedy moría, él automáticamente se convertía en presidente. Y naturalmente, de inmediato, todos los juicios se detenían, las investigaciones del Servicio de Orden Público y los encarcelamientos se suspendían. Él realmente, pero realmente no quería que todo eso comenzara y necesitaba deshacerse de Kennedy de alguna manera y tenía esa oportunidad. Y había personas que estaban listas para organizar todo y luego confundir, engañar a todos y clasificarlo como secreto. Miren cuántos años han pasado, todavía no tenemos una imagen clara. La documentación sobre los asesinatos de ambos. El hijo de Robert, o sea, el sobrino de John, ahora es ministro de Salud. Trump y Tulsi están ahí también. Todos los demás intentan ayudarlo, pero las pistas están tan bien ocultas que simplemente no se pueden encontrar. Y aún así, los persistentes como Roger Stone buscan a los últimos testigos. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Si fragmentos de materiales? Y afirman con seguridad que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado por orden de su propio vicepresidente, quien después fue presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson. Hasta luego.